Sí, diputada Penaca, en uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quiero hacer una cuestión de privilegio contra la hipocresía del diputado Ritondo, que ofende a este cuerpo, y contra la presencia del diputado Milman, que también, estando allí sentado, ofende a este cuerpo. Y quiero decirle, presidenta, que el diputado Ritondo, agrediendo y señalando con el dedo a la diputada Florencia Cariñano por las funciones que con muchísima responsabilidad cumplió cuando fue parte del Ejecutivo Nacional, en esos años en los que en la Argentina había una pandemia inédita, que no estaba en el menú de nadie, que ningún gobierno tenía muy claro cómo manejar y que en este país se tomaron muchísimas medidas y la diputada Cariñano fue una de las que estuvo al frente de esas muchísimas medidas que sin duda fueron medidas para cuidar a la población. Mientras este diputado y muchos de los diputados de su bloque, incluso el diputado que en este momento intenta interrumpir mi cuestión de privilegio, No dialoguen, diputados. incluso el diputado que ahora intenta interrumpir, lo que hacían era promover movilizaciones, quemar barbijos, romper con el aislamiento, que era una de las medidas que lograron salvar muchísimas vidas en la Argentina. Y la verdad es que también a través de esas movilizaciones hacían algo que los diputados, que los funcionarios, no se preocupe, presidenta, porque cuando hablan los necios lo primero que uno tiene que hacer es no escucharlos. Esos diputados, esos funcionarios, esos integrantes del PRO que generaban odio, que generaban movilizaciones para poner en riesgo la vida de la población, sabían lo que hacían, porque lo habían hecho durante los 4 años que fueron gobierno, presidenta, porque la construcción del odio, el intento de que en la Argentina se termine el pacto democrático, el intento de que en la Argentina no puedan existir las disidencias políticas y que la única lógica sea la lógica de eliminar al adversario, es lo que construyeron durante los 4 años en los que gobernó Mauricio Macri en la Argentina. Y ese mismo odio que desbordaron también lo transformaron en persecución y en hostigamiento. Y esa persecución judicial es de la que hoy se pueden jactar y la que pueden venir a utilizar en este recinto para decir las barbaridades y las mentiras que osó decir recién el diputado Ritondo de la mejor presidenta que tuvo la República Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina y Néstor Kirchner le dieron al pueblo los 12 años de felicidad más importantes en la historia de nuestro país después del gobierno de Juan Domingo Perón. Y la verdad que además la hipocresía llega más lejos, porque quienes hablan acá del procesamiento y de la condena y de las causas judiciales tienen que reconocer que son la fuerza política que tuvo el primer presidente que asumió procesado. Nosotros no nos olvidamos de eso, presidenta. El correo argentino, los parques eólicos, Panama Papers, la venta de armas, el contrabando de armas a Bolivia. Todo eso, miren, escuchas ilegales, contrabando agravado, asociación ilícita. Pero claro, obviamente, rápidamente todas esas causas desaparecían, porque por algo habían armado la mesa judicial, por algo lo tenían a Pepín Rodríguez Simón operando. Hasta entre ellos se espiaban, presidenta. Entonces, que no nos vengan a hablar, que no vengan a rasgarse las vestiduras los que instalaron en la Argentina el odio y la persecución judicial como el elemento para hacer trampa, porque lo único que sabían hacer era hacer trampa. Porque por eso quisieron poner a jueces de la Corte Suprema por decreto. Porque los que se rasgan las vestiduras, hablando de la República, son los primeros que la rompen. Entonces, presidenta, déjeme decirle que esto que están planteando acá es una farsa, es una farsa. Y cuando nos dicen que dejemos que la justicia investigue, la verdad es que lo que nosotros estamos reclamando es que la justicia investigue, porque queremos que la justicia investigue la pista política que nos lleva al diputado Milman y que nos lleva a la ministra de Seguridad. Y no voy a volver a repetir cuáles son las cosas concretas que sin dudas deberían haber sido investigadas y que la jueza Capuchetti, que sí, que hay que decirlo,
mientras es jueza, tiene un cargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto de la Policía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, efectivamente, hay algo que huele mal, que está podrido dentro del partido judicial. Y queremos justicia, y exigimos que no se juzgue solamente a los autores materiales en el juicio que se lleva adelante por el intento de magnicidio de la presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero le digo lo último, presidente, y con esto cierro. La mayor hipocresía no es solamente venir acá a hablar de la pandemia, venir acá a hablar de los procesamientos. La mayor hipocresía es venir acá a plantear que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo alguna medida a favor del pueblo. Porque si hay algo que va a recordar la historia es que ese gobierno es el gobierno que endeudó a la Argentina y que dejó de rodillas a nuestro pueblo por muchísimos años para adelante. Ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional, con el que intentaron ganar una elección que ni siquiera pudieron ganar. Perdieron esa elección y después salieron terceros, muchachos, terceros salieron. No nos vengan a dar lecciones, terceros salieron. Y eso es lo que el pueblo no se va a olvidar nunca, presidenta, que con esa deuda están... Pero no por un año, no por 2 años. Están hipotecando el futuro de la Argentina para siempre. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Penaca.